Nuestra próxima conferencia estará a cargo de la doctora Liliana Patruco, que es neuróloga dedicada exclusivamente a la atención y a la investigación en esclerosis múltiple. Es codirectora del Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires. Y su charla va a ser sobre esclerosis múltiple altamente activa, que nos dice la evidencia de la vida real, o que nos enseña la evidencia en la vida real sobre esto. Liliana es una neuróloga absolutamente interesada en la atención de pacientes con esclerosis múltiple, así como en la investigación, y muchos papeles publicados por ella en revistas internacionales así lo demuestran, además de ser una excelente docente. Adelante, Liliana, muchas gracias. Hola, mi nombre es Liliana Patruco y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es acerca de esclerosis múltiple altamente activa y lo que la evidencia nos ha enseñado al respecto. Estos son mis conflictos de interés y fundamentalmente en nuestra agenda vamos a manejarnos con dos tópicos, que es lo que la evidencia en vida real nos muestra acerca de qué entendemos por esclerosis múltiple altamente activa. Y el segundo aspecto es cómo debería ser el abordaje terapéutico de estas formas altamente activas de esclerosis múltiple. Con respecto a la definición, en realidad todavía tenemos más cuestionamientos que certezas, porque al momento actual no contamos aún con una definición que sea universalmente aceptada acerca de qué entendemos por esclerosis múltiple altamente activa. La otra pregunta que todavía genera controversias es si esclerosis múltiple altamente activa es lo mismo que formas agresivas de esclerosis múltiple. Las formas malignas de esclerosis múltiple son lo mismo que las formas agresivas, porque de hecho muchos autores utilizan estos términos de manera intercambiable. Sin embargo, acá tenemos mayor claridad porque cuando hablamos de formas malignas de esclerosis múltiple, nos estamos refiriendo a un grupo de pacientes, que generalmente es muy pequeño, que se deterioran y progresan muy rápidamente y desde el inicio mismo de la enfermedad, que por lo general tienen un curso monofásico y que en algunos de los casos puede resultar en la muerte de ese paciente dentro de un corto periodo de tiempo. Y eso es lo que conocemos con el nombre de la variante Marburg de esclerosis múltiple. Eso es lo que entendemos por formas malignas de esclerosis múltiple. Cuando intentamos hacer estas diferencias entre esclerosis múltiple altamente activa y agresiva, si bien muchos lo consideran como una única entidad, podemos llegar a identificar algunas diferencias. En líneas generales, hay algunos aspectos que comparten ambas entidades, las formas altamente activas y las formas agresivas. Es que en ambos casos vamos a tener recaídas que son muy frecuentes, con una recuperación que en muchos de los casos es incompleta. Tenemos una importante carga lesional en la resonancia magnética y generalmente una gran cantidad de lesiones que realzan después de la administración de gadolinio. Y que tenemos una rápida progresión de la discapacidad prácticamente desde el inicio, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. Probablemente las formas agresivas de esclerosis múltiple impliquen conceptos que son adicionales y que están relacionados con un peor pronóstico y con una acumulación mucho más rápida de la discapacidad, y que en ellas probablemente tengamos algunas diferencias
neuropatológicas en donde el componente neurodegenerativo es mucho más importante. Y digo que probablemente implique todos estos conceptos porque aún necesitamos seguir trabajando más al respecto para poder definir mucho mejor qué es lo que entendemos por formas agresivas de esclerosis múltiple. Y tampoco existe al momento un consenso acerca de cuán rápido debería progresar esa discapacidad o qué nivel de discapacidad debería alcanzarse y en qué tiempo para poder definir mejor la agresividad o el comportamiento agresivo en esclerosis múltiple. Se intentaron delinear o definir algunos conceptos para caracterizar las formas agresivas de esclerosis múltiple y estos datos fueron proporcionados por la base de datos de British Columbia, que ustedes saben, esta base de datos se estima que captura alrededor del 80% de todas las personas con esclerosis múltiple en British Columbia, en Canadá. Y ellos plantearon 3 definiciones de formas agresivas de esclerosis múltiple para ver si alguna de ellas era superior a la otra y si podía capturar la mayor cantidad de pacientes. En la primera definición se consideraba que las formas agresivas eran cuando se alcanzaba un EDSS de 6 o más dentro de los primeros 5 años de inicio de la enfermedad, o bien cuando se alcanzaba ese mismo nivel de discapacidad a una edad temprana, 40 años, o cuando los pacientes ingresaban a la forma secundaria progresiva de la enfermedad dentro de los primeros 3 años de evolución de la enfermedad. En realidad, los autores concluyen que no hay una definición que sea mejor que la otra. Lo que ellos sí vieron es que lograron capturar entre un 4 y un 14% dentro de esta gran cohorte de pacientes con formas agresivas de la enfermedad. Y lo interesante es que todos estos pacientes tenían esclerosis múltiple forma recaída, remisión. Por lo tanto, si uno lograba una mejor identificación, podía ofrecerles más tempranamente una terapia mucho más agresiva. Seguimos en camino a tratar de definir qué es una esclerosis múltiple agresiva. Una definición perfecta al momento no hay, probablemente sea bastante difícil poder llegar a tenerla, pero lo que se plantea es que probablemente las formas agresivas de esclerosis múltiple puedan ser definidos como este grupo de pacientes con formas recaídas, remisión, que presentan uno o más de estos siguientes aspectos que ahora les voy a mencionar, y que es que alcancen un nivel de discapacidad por lo menos de 4 dentro de los primeros 5 años de evolución de la enfermedad, que tengan una pobre o mala respuesta a los tratamientos inmunomoduladores que hayan sido sostenidos durante por lo menos un año, o que haya una falla terapéutica dentro del año de iniciado el tratamiento y que esa falla esté dada por la presencia de 2 o más recaídas severas y discapacitantes por la incompleta recuperación, o que tengan 2 o más estudios que muestren la presencia de nuevas lesiones en T2 o la presencia de lesiones que realcen con el gadolinio. Cuando nos intentamos meter un poco más de lleno en cuáles serían las características de las formas muy activas de esclerosis múltiple, en líneas generales tenemos aspectos clínicos, aspectos de resonancia. Los aspectos clínicos tienen que ver con la frecuencia de las recaídas, 3 o más en líneas generales dentro de los primeros 2 años del comienzo de la enfermedad, que sean severas, y eso está relacionado con el impacto que tengan sobre la discapacidad, o que sean ataques multifocales, o bien que tengan una frecuente actividad clínica a pesar del tratamiento que están recibiendo, o que rápidamente presenten un deterioro cognitivo. Y si lo miramos desde el punto de vista de la resonancia, una alta carga lesional
múltiples lesiones que realcen con el gadolinio desde el inicio mismo de la enfermedad, 2 o más, por ejemplo, la presencia de lesiones a nivel de médula espinal, la presencia de lesiones a nivel infratentorial, o bien que persista la actividad imagenológica durante el seguimiento de ese paciente a pesar de un tratamiento instituido y que haya una rápida pérdida de volumen cerebral. Más allá de estas características clínicas e imagenológicas, es importante tener en consideración el juicio o clínico que tenga el neurólogo que está tratando a ese paciente, ya que la presencia de cualquiera de estas características debe de funcionar como una alerta o como una bandera roja que ese paciente tiene una forma muy activa de esclerosis múltiple y eso trae de la mano la elección de terapias de alta efectividad. Estamos tratando de refinar un poco esta definición y hay nuevos parámetros de resonancia magnética que se están sumando y que tienen que ver con estas lesiones que son lentamente expansivas y que nos hablan de la persistencia del fenómeno inflamatorio dentro del sistema nervioso central y que nos permiten identificar a este subgrupo de pacientes en donde hay una falla de la reparación del daño a nivel tisular y tenemos muchas expectativas sobre otros marcadores de los cuales ahora les voy a hablar. Ahora bien, uno puede plantearse que un paciente con esclerosis múltiple tiene una forma que es altamente activa únicamente por la resonancia, a pesar de que no veamos recaídas clínicas, y eso por supuesto que sí, porque de hecho la persistencia de la actividad en la resonancia magnética, independientemente de la presencia o ausencia de actividad clínica, nos está hablando o es una característica de forma muy activa de esclerosis múltiple. Y si un paciente tiene muchas recaídas, pero su resonancia es estable, ¿podemos decir que tiene una forma muy activa de la enfermedad? Sí, también, por supuesto. Y en primer lugar debemos de considerar, por una parte, de identificar bien esas recaídas, porque sabemos que hay muchos factores que pueden simular la presencia de una recaída y no lo es tal. Por lo tanto, descartar las pseudoexacerbaciones es un ítem fundamental. Pero la persistencia de actividad clínica en ausencia de actividad en la resonancia magnética también es un indicador de formas muy activas de esclerosis múltiple. Cualquier paciente puede desarrollar una forma muy activa de la enfermedad en cualquier momento de la historia de la enfermedad. Y al momento todavía no contamos con adecuados predictores para decir que tal o cual paciente va a desarrollar una forma muy activa. Contamos con factores pronósticos al inicio de la enfermedad que nos orientan para elegir la terapia en ese momento, pero ninguno que nos pueda predecir qué es lo que va a ocurrir con el futuro de ese paciente. Hay un estudio interesante de MSBase en donde lo que ellos plantean es que tener menos de 35 años, ser joven al inicio de los síntomas, tener un EDSS dentro del primer año de la enfermedad que ya sea igual o superior a 3 y que haya signos piramidales en el primer año de enfermedad, de historia de la enfermedad, confiere un incremento en el riesgo del 32% de tener un peor pronóstico en el corto y por supuesto en el largo plazo. Y si lo miramos desde el punto de vista de las imágenes, una alta carga lesional en T2, y en este caso lo definieron por la presencia de 20 o más lesiones en la resonancia y por lo menos 2 lesiones que realcen con el gadolinio, incrementan hasta un casi 20% el riesgo de tener un peor pronóstico en el corto tiempo. Intentos y propuestas de tratar de mejorar nuestras definiciones. Con respecto a lo que le decía de los biomarcadores, se está trabajando muchísimo para tratar de identificar estas formas
muy activas de esclerosis múltiple. Los que tienen más peso, sobre los cuales se está trabajando más activamente en el día de hoy, es en la determinación de los niveles de neurofilamentos. Primero en líquido cefalorraquídeo, ya hoy en día a nivel de suero, porque claramente estos niveles se relacionan con un comportamiento más activo y probablemente más agresivo durante el curso o la historia de enfermedad de ese paciente. Para redondear un poco lo que hemos dicho en este primer aspecto y que tiene que ver con la definición, es que si bien todavía no tenemos una definición que haya sido universalmente aceptada, para hablar de formas muy activas de esclerosis múltiple, sabemos que contamos con marcadores que son clínicos, marcadores imagenológicos. Vamos a contar probablemente a futuro con biomarcadores también, pero todo esto debe de ser puesto en el contexto y en la interpretación de este juicio clínico y del neurólogo que va a seguir tratando a ese paciente a lo largo del tiempo. Y lo más importante es la identificación temprana de estos pacientes. ¿Por qué? Porque ese va a ser el momento en el cual nosotros definamos el tratamiento y probablemente cambiemos de alguna manera el futuro. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia acerca de tratamiento de estas formas activas? Y durante varias presentaciones hemos hablado acerca de inducción, acerca de escalamiento, pero tengamos una idea y que hasta no hace mucho tiempo, cuando implementábamos tratamiento en esclerosis múltiple, apuntábamos fundamentalmente a disminuir cantidad de recaídas y severidad y a tratar de controlar la actividad en la resonancia magnética, lo que veíamos en las secuencias convencionales. Pero hemos aprendido que más allá de esto, que es lo más visible, tenemos un montón de cambios que se van a dar en los pacientes y que probablemente no los veamos si no los buscamos y los medimos de manera apropiada. Y sobre todo esto cobra relevancia a partir de la llegada de nuevas y muchas drogas consideradas como altamente efectivas. Y la primera que llega en el año 2004 es natalizumab, y de allí en adelante le sumamos una gran cantidad de fármacos. Al día de hoy, sabemos que contamos con un número considerable de terapias de alta eficacia, que hemos aprendido mucho más acerca de evaluar este riesgo-beneficio y cómo mitigar los probables riesgos asociados a este tipo de terapias. Que por supuesto, al contar con este gran armamentarium de estrategias, podemos apuntar o intentar hacer un tratamiento mucho más personalizado y que se ajuste a las características individuales del paciente. Y la otra pregunta es, y en relación al uso de estas terapias de alta eficacia, ¿las tengo que usar de inicio o tengo que plantearme un rápido escalamiento o cambio? Por supuesto, hemos ido evolucionando en el pensamiento. Hasta hace no mucho tiempo, nuestra forma de actuar siempre estaba relacionado con este approach de escalamiento, en donde usábamos las terapias de alta efectividad después de que una droga de plataforma no había generado la respuesta que esperábamos. Empieza a hablarse de lo que es inducción, en donde se inicia el tratamiento ya desde el momento del diagnóstico con terapias de alta eficacia. Y por supuesto que el acceso a todas estas distintas opciones terapéuticas muchas veces está regulado por distintos aspectos que tienen que ver con factores no médicos y como son los entes pagadores, la accesibilidad de los fármacos en los distintos países. Pero indudablemente, y acá lo tenemos graficado, cómo ha ido cambiando nuestra forma de pensar desde el paradigma lento y seguro que íbamos escalando a medida que las terapias fallaban,
hemos aprendido a que ese escalamiento sea más rápido y en los últimos años la idea es invertir esa pirámide y realmente iniciar terapias de mayor efectividad en todos aquellos pacientes que los requieran, o por qué no en todos, si logramos mitigar o establecer este control del eventual riesgo pensando en qué es lo que ocurrirá a futuro. Y en realidad, si vemos en este estudio en donde se siguieron a los pacientes durante 10 años y vieron qué es lo que ocurría con los que tenían un tratamiento de escalamiento y un tratamiento de inducción, aquellos que iniciaron un tratamiento con inducción reducían en prácticamente el 50% el riesgo de alcanzar una discapacidad de 6 o más. Y más interesante aún es que si comparábamos qué es lo que ocurría con los pacientes que tuvieron esta terapia de escalamiento, su evolución o progresión de la discapacidad en el tiempo era prácticamente lo mismo que observábamos en los estudios de historia natural, donde sin hacer nada veíamos qué es lo que ocurría con la discapacidad del paciente. Por otra parte, tenemos evidencia también de que iniciar con terapias de alta eficacia disminuye significativamente la progresión de la discapacidad, y estos son datos que provienen de MSBase y del registro sueco, donde lo que se quiso ver es si realmente el inicio precoz del tratamiento, y ellos definieron como precoz dentro de los 2 años con terapias de alta efectividad, era mejor que el tratamiento tardío. Tratamiento tardío que significaba para ellos empezar después de esos primeros años de evolución, más allá de los 2 años, y si esto impactaba en el largo plazo. Y de hecho vimos que sí. Aquellos pacientes que iniciaban tempranamente la terapia dentro de los primeros 2 años de evolución de la enfermedad mantenían un nivel de discapacidad mucho más bajo que aquellos pacientes que lo habían iniciado en forma tardía, y que esta diferencia se seguía sosteniendo durante el seguimiento a 10 años. Se publicaron o se dieron a conocer los datos también de este estudio danés, y ellos vieron qué es lo que ocurría con la población de sus pacientes. Ellos tienen un registro nacional, sobre todo cuando pudieron empezar a utilizarse terapias de alta efectividad desde el inicio mismo de la enfermedad. Por eso es que esto ocurre y el seguimiento de los pacientes se da desde el año 2006 en adelante. Y lo que ellos vieron claramente como en la medida en que avanzábamos en los años, cada vez se iba incrementando el porcentaje de pacientes que iniciaban con terapias altamente efectivas. Y acá estamos viendo nuevamente lo mismo, que el inicio precoz con terapias de alta efectividad impacta no solamente en la discapacidad, sino también en la actividad inflamatoria de la enfermedad. Más datos, y sí, tenemos más datos, y datos locales también en este estudio que se publicó recientemente en Argentina, en donde se hizo también un grupo de pacientes con terapias de escalamiento, un grupo de pacientes con terapia altamente efectivas, y en todos los parámetros observados y que tienen que ver con progresión del EDSS, recaídas, actividad en la resonancia magnética o alcanzar el objetivo de no evidencia de actividad de la enfermedad, el inicio precoz de terapias altamente efectivas tiene un impacto claramente positivo en todos los parámetros de la enfermedad que han sido evaluados. Tenemos muchos datos publicados. Estamos o se están haciendo esfuerzos internacionales para tratar de resolver esta disputa acerca de alta efectividad de inicio o escalamiento. Los estudios TREAT-MS y DELIVER-MS que abordan estos aspectos probablemente contribuyan a establecer una respuesta definitiva. Y para terminar, algunos mensajes para llevarnos a casa.
Al momento o en la actualidad contamos con múltiples terapias que son mucho más efectivas para controlar los aspectos inflamatorios de la enfermedad, que iniciarlas precozmente va a impactar en la discapacidad de estos pacientes en el corto y en el mediano y largo plazo, que tenemos 2 ensayos clínicos en curso para tratar de terminar de dar claridad a esta discusión y que por supuesto siempre vamos a estar necesitando nuevos estudios y a largo plazo a ver y conocer realmente cuál es el impacto del uso de estas terapias altamente efectivas. Pero indudablemente es el uso de este tipo de terapias las que van a lograr modificar significativamente la evolución de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Liliana, por la excelente conferencia que nos has dado, por la revisión de estos puntos tan controversiales sobre qué es la esclerosis múltiple agresiva, qué es la esclerosis múltiple altamente activa. Bueno, como vos decís, si bien no hay un consenso sobre eso, esa terminología, de alguna manera sabemos de qué estamos hablando. Sí. Sabemos de qué estamos hablando. Yo creo que lo importante es poner el alerta en los médicos neurólogos sobre este punto y que evidentemente los pacientes con estas características deberían ser tratados inmediatamente con fármacos potentes y de rápida acción. Exacto. Bien, hay algo que a mí me parece, y es que si bien tenemos varios factores predictivos para casos de evolución maligna, grave, altamente activa, etcétera, todavía hay algo que nos está faltando, que no son suficientes estos criterios o estos factores pronósticos. Es decir, algún marcador biológico que yo adivino que estará disponible en los próximos años. No sé qué pensás vos. Que seguramente, y gracias por la pregunta, los biomarcadores pueden ser otro de los factores que contribuye a la mejor identificación de estas formas altamente activas de esclerosis múltiple. Y dentro de ellos podemos mencionar a los neurofilamentos, indudablemente, y que de hecho ahora al ser mucho más accesibles y al poder tener su determinación en suero, nos permite hacer múltiples determinaciones a lo largo del tiempo y a lo largo de la evolución de ese paciente. Y probablemente, o lo que se ha visto hasta ahora, es que niveles elevados de neurofilamentos correlacionan claramente con una peor evolución de ese paciente, tanto desde el punto de vista clínico cuanto imagenológico, clínico que tiene que ver con un mayor número de recaídas y desde el punto de vista imagenológico con mayor número de lesiones en la resonancia magnética y también con una evolución más rápida de la discapacidad. Probablemente nos ayude a identificar aún más a estos pacientes. Por supuesto que siempre en todo esto es importante recalcar que el juicio clínico del médico que ve y asiste a ese paciente es fundamental. Muy claro, Liliana. Juan, ¿una pregunta para Liliana? Sí, Liliana, te quería preguntar porque desde la práctica clínica hoy tenemos estas dificultades en la identificación, en la parte de biomarcadores, en la definición, pero por otro lado desde los tratamientos tenemos tratamientos de los cuales tenemos datos de eficacia cada vez más eficaces y en el mediano y largo plazo que nos muestran una seguridad dentro de todo controlada. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué no utilizamos estos tratamientos ante la incertidumbre de la definición y de la biomarcación en todos los pacientes? ¿Por qué no utilizamos estos tratamientos en todos los pacientes? Y sí, y Juan, gracias por la pregunta, porque esa es una pregunta clave, porque de hecho si uno plantea realmente
cambiar pronóstico y evolución en los pacientes, uno diría, en todos ellos debemos empezar desde el momento del diagnóstico con terapias altamente efectivas. Y eso es lo que realmente significa voltear esa pirámide. ¿Por qué todavía no hacemos eso? Porque nos faltan algunos datos, probablemente. Y segundo, porque necesitamos conocer un poco más acerca de la seguridad del uso de estos medicamentos en aquellos pacientes con formas de las que no consideramos como altamente activas. Creo que probablemente estos dos estudios que están en curso, tanto de LIVER cuanto TRITEMES, nos pueden brindar un poco más, no solo acerca de lo que tiene que ver con efectividad, porque ese es su objetivo principal, sino que también nos van a dar datos de seguridad en el corto y en el largo plazo. Pero creo que probablemente nuestra forma de pensar y tratar a los pacientes cambie en los próximos años. Sí, es muy importante eso que decís, Liliana, y muy claro. Yo creo que nuestros paradigmas van a cambiar nuevamente, sí, y muy pronto, sí, en función de resultados de estudios justamente de la vida real, ¿no? Sí, sí. Así que muchas gracias, Liliana, muchas gracias, Juan, y debemos cerrar aquí porque estamos en tiempo. Sigan con nosotros porque ya tienen disponible su próxima conferencia. Muchas gracias.